Eis o melhor e o pior de mim, o meu termômetro, meu quilate. Marcelo Molina es ex juez de familia, camarista del Tribunal de Apelación Civil y Comercial. Y lo invitamos hoy para hablar, si se puede, de este libro. ¿Cuánto tiempo es un tiempito? Segunda edición, corregida y aumentada. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, corregida y aumentada es una terminología muy jurídica, digamos, ¿no? O sea, cuando uno va aumentando el contenido de una determinada obra. ¿Qué encontramos acá? Bueno, en principio encontramos relatos de mi experiencia como juez de familia entrevistando niños. Esa es la primera parte del libro. La pregunta en realidad no es mía, es una pregunta de una pequeña de 7 años que vino acompañada de su hermana de 5 y de su hermanito de 3 en un marco previo a la declaración de situación de adoptabilidad. Así que imagínate su historia anterior. Y ella me pregunta, ¿vos sos el que nos va a buscar un papá y una mamá? Y yo le contesté que sí. Y me preguntó, ¿cuánto tiempo falta? Y en ese momento le contesté un tiempito, pero pensando todo lo que podía pasar con un proceso judicial. Y ella me retrucó, ¿cuánto tiempo es un tiempito? Y de allí en más empecé a redactar, un poco emparentado también con el periodismo, porque el Tate González de La Capital me había pedido una nota sobre eso. Y bueno, le escribí 3 relatos y a partir de esos 3 relatos, más un reencuentro con mi hermano en algo. Mi hermano es Jorge Molina, un artista plástico muy conocido de la ciudad, y nunca habíamos encontrado un lugar juntos para hacer algo, así que salió la primera edición del libro allá en el 2016. Y esta que es de este año, aumentada, pero que tiene una característica particular, tiene una obra de teatro. Y es esa obra de teatro la que estamos presentando por distintos lugares del país, porque ya estuvimos en Rosario 2 veces, en Santa Fe, en Junín, en San Martín y en Mar del Plata. Y los actores y actrices son juezas y jueces y secretarias y prosecretarios y empleados judiciales. Más un grupo de adolescentes de la Mutual de la Asociación Médica. O sea, lo más provocativo de todo esto es hacer una pequeña obra de teatro que dura media horita, con un debate posterior, mostrando un poquito más que el tema de la niñez. Mostramos lo que pasa en un juzgado de familia en una mañana, no tanto por la anécdota de lo que pasa, sino por lo que le pasa a la gente que viene a un juzgado de familia. Dramas, digo, en general. No, porque digo, juzgados de familia y para llegar a judicializar cosas de familia, sí, en general son cosas pesadas. Yo te puedo asegurar que tristes. Casi el 100% son situaciones muy complejas de la vida de la gente. Porque muchas veces te dicen, cuando vos das a un chico en adopción es un momento de satisfacción, de alegría. Sí, obviamente que cuando un niño encuentra una familia que lo críe como tal es una situación de alegría, pero detrás de eso también hay una historia muy triste, de una mamá que no pudo, de una familia que no se pudo constituir, y bueno, y de chicos que han tenido que ir a otra familia, claro, de maltratos, y, bueno, muchas veces de gente que también no puede, porque una mamá puede decidir dar en adopción su hijo porque se sabe que no va a poder criarlo, eso también puede pasar. Pero ahí también hay un desprendimiento, claro, y hay una situación muy compleja, ¿no? Esta frase te la dijo un chiquito, ¿cuántos años me decías? Una nena de 7 años. 7 años. ¿Cuántas frases te quedaron así, marcadas? Mira, el libro tiene un relato que se llama, bueno, te lo digo el relato bien claro, era un niño de 15 años, también una situación complejísima, y lo estábamos entrevistando con una defensora general que en esos días se jubilaba. Y bueno, empezamos a hablar y vaya a saber qué le dijimos en este momento, y él me dice, no se moleste, doctor, yo sé que usted quiere buscarme una familia, pero no se moleste, mi vida está acabada. Y cuando un pibe de 15 años te dice mi vida está acabada, si no te conmueve, y si no te hace reflexionar y muchas veces replantear hasta cómo estás desarrollando tu propia actividad jurisdiccional y pensar en qué es lo que no se hizo antes, claro, bueno, la verdad es que... Bueno, la idea es eso, ¿no? Los primeros relatos son estas situaciones, que se me deben haber pasado otras, ¿no? Estas son las que más me resonaron y las pusimos ahí en el libro. ¿Sentiste que tu profesión te daba alegría o sentiste que la profesión llegaba a un punto de, bueno, estoy satisfecho, cumplí con algo cuando lograbas generar adopciones o dabas permiso? Más allá de las historias previas, digo, ¿no? Las adopciones, bueno, tengamos en cuenta que la adopción es una franjita muy pequeñita de lo que se hace en un juzgado de familia. Sí, sí. Muy pequeña. Sí, obviamente que cuando uno encuentra
para un chico... Claro, podés resolver una situación. Claro, resolviste una situación para que un chico logre que una familia lo críe como tal, por supuesto que eso es satisfactorio. Pero también lo es cuando un papá logra tener contacto con sus hijos o con sus hijas, cuando esto está siendo vedado por la otra parte, por el otro progenitor, o cuando uno, cuando a una madre, y digo así en términos muy genéricos, ¿no?, le pagan la cuota alimentaria, porque ese también es un derecho gravemente vulnerado. La persona que no cumple con sus obligaciones, que son muchas veces cosas que parecen de lo cotidiano, pero que es muchísimo. ¿Es mucho? Y más o menos alimentos se lleva el 20% de lo que hace en juzgado. Y en épocas de crisis como la actual, se incrementa mucho porque también es cierto, la gente ha perdido el trabajo. Claro. ¿No? Entonces eso afecta a toda la familia y repercute en el juzgado. Ten en cuenta que en un juzgado de familia el 50% de lo que se trabaja es violencia familiar. Y eso, la mitad. La mitad. Y eso ha ido incrementando. Cuando yo entré en el 2007 era el 30, más o menos. Ahora ya estamos cercanos al 50. ¿Y violencia familiar? ¿Cuánto ese porcentaje es violencia de género, violencia machista, violencia hacia los menores? Mira, en violencia familiar hay una parte que es violencia de género, ¿sí? Ahora, violencia de género es mucho más amplio que violencia familiar, ¿no? Violencia de género puede haber en lo laboral, en muchos sitios. No todo lo de violencia familiar es violencia de género, lo hay. El tratamiento que va a recibir es el mismo. Sí, o sea, porque la situación es de violencia, digamos, ¿no? O sea, no va a haber una diferencia en el tratamiento si hay una ley específica para violencia de género. Es cierto que la gran mayoría de los casos tienen como destinataria de la violencia a una mujer, ¿sí? Y en la gran mayoría de los casos se trata de violencia de género. Pero en realidad es un concepto más bien sociológico, ¿sí?, y jurídico, con algunas repercusiones. Pero el tratamiento a la violencia que se le da es exactamente igual, ¿sí? Lo llevo a lo que dice la gente del común en la calle, dice, ¿cómo le dejan los chicos? Sí, los maltratan, los golpean, le dan alcohol, se drogan, no los atiende, cómo la justicia no rápidamente se los saca, se lo da a otra familia. Digo, ¿qué se evalúa cuando llegan casos duros, ásperos, a la hora de decir, bueno, no, vamos a esperar, siempre es mejor conservar el lazo de sangre o no? ¿Y por qué, si bien en los últimos tiempos los circuitos y lo que se demora para definir adopciones se ha achicado y mucho, digo, pero qué se evalúa? ¿Y qué se evalúa del que va a adoptar? Bien, en principio la primera parte de la pregunta es algo que la ley ha colocado en competencia del Poder Ejecutivo. Es decir, nosotros en el Poder Judicial no tomamos la decisión de separar a ciertos chicos de su familia. Tan solo se controla lo que el Poder Ejecutivo define. Hace. Ahora, esa medida extraordinaria que se llama medida excepcional no siempre termina en adopción. Porque vos podés tener un hermano, un tío que se quiera hacer cargo, o se logre lo que tiene que lograr el Ejecutivo, que es revincular con la familia de origen. Algunos terminan en adopción y otros no terminan en adopción. En esto estamos atravesados como sociedad con varios, vamos a llamarlos preconceptos, por ser generosos. Fíjate que una pregunta muy recurrente es ¿por qué la gente tiene que esperar tanto para adoptar? Y en realidad la pregunta es ¿por qué un chico tiene que esperar tanto para ser adoptado? Si es que corresponde ser adoptado. ¿Sí? Esa es la perspectiva. Y muchos te van a decir, ¿cómo puede ser que habiendo tantos chicos pidiendo en la calle, vendiendo estampitas, es lo típico, dice, está lleno de chicos, ¿cómo no se los sacan a sus familias? Bueno, también ahí hay un preconcepto, porque quizás nos tendríamos que preguntar por qué no hacemos los mismos con los chicos que a la salida de un boliche, y que son de clase media o clase media acomodada, están alcoholizados o con problemas de consumo de drogas. ¿Por qué esos chicos no entrarían en el sistema de adopción y los otros sí? ¿Por qué nosotros pensamos siempre en la adopción respecto de los hijos e hijas de los sectores marginales y no en los de la clase media? ¿Sí? Entonces ahí hay un montón de preguntas para hacerse. ¿Por qué siempre pensamos que el que está en riesgo es el que está vendiendo una estampita en la esquina a un auto? Que obviamente que no es esa la mejor situación. ¿Y por qué no nos vemos nuestra propia situación respecto de nuestros propios hijos e hijas cuando están en la calle a altas horas de la noche con menores de edad, ¿no?, que sería la única posibilidad, con consumo de drogas y consumos de alcohol, especialmente? Esos chicos no están también en esa situación. El prejuicio, la discriminación y la hipocresía, en este tema como en otros, digo, lo del aborto también. En muchos temas, ¿sí? En muchos temas, especialmente, fíjate, en esa arista cuando el funcionario público pone sus concepciones personales por sobre lo que es el sistema normativo, ¿sí? Y en realidad nos pagan para entender un sistema normativo. Sí, no es lo que yo entiendo del mundo lo que prevalece. ¿Las situaciones de crisis y postergación agravan los conflictos? ¿Es peor plantear
Yo creo que soluciones sí, o o sea, alternativas? No por nada, en situaciones críticas se ve un aumento considerable de, por ejemplo, incumplimiento de la cuota alimentaria, que bueno, hay veces que no queda alternativa, porque si se quedó sin trabajo y eso afecta a toda la familia, pero ahí hay un incremento de las situaciones, pero también hay un incremento en la violencia. Cuando nosotros en la obra de teatro hay una pregunta de uno de los niños que dice, repregunta esto, ¿no? Reformula y dice, ¿cuánto tiempo es un tiempito cuando la única comida que tenés en el día es la de la escuela? Tremendo. ¿No? ¿Cómo se estructura esa familia? ¿Cuáles son las respuestas que se le dan cuando hay semejante crisis social por debajo de lo que atraviesa esa estructura familiar? ¿En la obra dónde se puede ver? Bueno, ¿Cuándo? ¿El libro dónde se puede conseguir? La obra la vamos a presentar este año, la última vez, el jueves próximo, el 28, en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. ¿A qué hora? Sí, a las 19:30. Ahí entrando, si googlean cuánto tiempo es un tiempito UCA, ahí tienen cómo reservarla, porque se reservan online. Obviamente que la premisa de esta obra de teatro es que sea de acceso a toda la comunidad y gratuita. ¿Y qué buscas? Reflexión, porque viene con debate. Después de la obra de teatro hay un debate que se hace muy interesante. No está Entra en el dirigida tan debate solo a los abogados. prejuicios y las miradas que tenemos hay de todo. del otro diferente, digo, porque tenemos ese prejuicio del otro diferente, el pobre, el negro, el judío. Sí. Bueno, tenemos ahí un hombre transgénero que está contando su historia, una niña estigmatizada por su familia en cuestiones de género. O sea, se ponen sobre la mesa varias cosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. No se vaya, volvemos enseguida.